Para mí es un placer, como siempre les digo, y todo un reto, hacerla de Dios hablando aquí. Imagínense ustedes, yo querer ser la boca de Dios en estos momentos para la vida de cada uno de ustedes. Los que me conocen y han escuchado pueden decir que quizás más de la mitad de las predicaciones en mi corto tiempo como predicador han sido del libro de Génesis, y pudieran pensar que es mi libro favorito. Bueno, del Antiguo Testamento sí, pero no. Pero de todas maneras, como dijimos la vez pasada, Dios es quien pone en los corazones de los predicadores qué es lo que van a ministrarle a su pueblo. Nosotros simplemente somos heraldos que tratamos de ser obedientes y fieles en lo que se nos da. Como siempre digo también, es muy bueno el ejercicio que hacemos aquí los predicadores al orar antes de iniciar la exposición. No es que uno no puede predicar sin orar, pero es grato recordarle a la iglesia que dependemos de Él. Así que oramos. Dios mío, tú amas mucho más a tu pueblo que lo que yo lo pudiera amar. Amas más a las almas perdidas de lo que siquiera yo puedo imaginarme. Dios mío, estás tan comprometido con la exaltación de Jesucristo que yo me quedo corto. Simplemente, Señor, por medio de tu Espíritu opera en mí. Úsame para bendición de tu pueblo. Ministra este lugar donde nosotros por fe creemos que tú estarás y enviarás bendición y vida eterna. Señor, nosotros creemos en tu promesa de bendecir tu palabra y que no volverá a ella vacía, tanto en nuestras vidas como en las vidas de los que aún no te conocen. Exáltate, Señor. Es lo que importa en esta noche, tu exaltación en Cristo. Amén. Bien, tengo el gozo y la condescendencia de mi pastor, Huáscar de Salas, de concluir la serie que él ha estado llevando. Dios le ha hablado a él por medio de la vida de José. Él ha querido compartir con la iglesia lo que Dios le ha dado a él, pero por la gracia de Dios no le ha hablado solo a él. Dios me ha ministrado mucho, especialmente en esta semana, con la porción de la Biblia que yo quiero tratar. Ya nosotros lo leímos y mi énfasis va a ser los versículos 22 hasta el 26 de Génesis 50. Leo. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Literalmente, este es el final de la serie de José. Aunque ustedes no lo crean, desde que nuestro pastor comenzó a predicar acerca de la vida de José, han pasado 93 años. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Pero antes, yo quiero una vez más hacer un breve resumen de lo que se ha visto hasta ahora y de lo que trata el libro de Génesis. Aunque parezca tonto decirlo, el libro de Génesis habla de Dios, de cómo ese Dios ha creado todas las cosas.
y cómo ese libro engloba toda la explicación que nosotros necesitamos para saber de dónde venimos, quiénes somos y por qué estamos como estamos. Esa es una de las razones por las cuales yo amo el libro de Génesis. En los primeros 11 capítulos pudiéramos hablar de 4 eventos principales, que son la creación del mundo por medio de Dios, la entrada a ese mundo que Dios creó por medio del pecado, el juicio de Dios por medio del gran diluvio y el cumplimiento del mandamiento de Dios en la división de las tribus según lenguas, o como nosotros lo conocemos más cortamente, lo que pasó en Babel y la torre. Este periodo abarca aproximadamente un mínimo de 2000 años, pero los capítulos del 11 hasta terminar, en vez de hablar de 4 eventos principales, habla de 4 hombres que Dios usó grandemente. La vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob y la vida de José. Fíjense que desde el capítulo 11 hasta el terminar, la Biblia solamente abarca un espacio más o menos de 350 años, entre el llamamiento de Abraham hasta la muerte de José. Eso nos deja algo por entendido, y es que Dios tiene más énfasis en la vida de sus hijos que en todo el resto del universo. Repito, a Dios le importa más la vida de sus hijos que todo el resto del universo. Por eso muchas cosas que nosotros quisiéramos que nos hablara el libro de Génesis no están escritas. Hay muchos detalles de la vida de hombres y de seres incluso mitológicos que se hablan en el libro de Génesis a vuelo de pájaro. Pero ustedes saben qué, el libro de Génesis no se trata de un libro de historia. El Génesis se trata de un libro de redención. ¿Cómo inicia el plan perfecto y maravilloso de Dios de exaltar a su Hijo desde la creación de unos seres a su imagen y semejanza hasta la venida de un ser a su imagen y semejanza, el segundo Adán? Por lo tanto, dentro de ese plan de redención, nosotros hemos visto cómo Dios ha operado en el último de los 4 hombres antes mencionados, en José. El énfasis de Génesis no es la grandeza de José. Y gracias a Dios nuestro pastor nos lo ha dejado claro. La grandeza se encuentra en aquel Dios que se ha glorificado en vivir en José, en operar en José y en registrar la obra de él, de José, para bendición de su pueblo. Hermano, la vida de José fue registrada y escrita para edificación nuestra. Cuando Dios estaba bendiciendo a José allá en Egipto, cuando Dios estaba probando a José allá en Egipto, cuando Dios sacó a José de la casa de su padre por medio de sus hermanos, él estaba pensando en que ese acontecimiento sería de bendición para todos los hijos de él que supieran de esa historia. Así opera Dios. A diferencia de nosotros, Dios no ve las cosas ahí en el presente como nosotros, que tenemos que mirar hacia ahí y no podemos ver ni adelante ni hacia atrás. No, Dios perfecto lo ve todo como un todo. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú eres parte de ese plan.
Así que yo tengo el deseo y la confianza que lo que tú escuches en esta noche va a ser de bendición para ti, pero también quiero alentarte en que posiblemente tu propia vida sea de bendición para otros. Piensa en cómo Dios está escribiendo tu vida y quiénes las están leyendo. Nosotros tenemos como contexto inmediato de nuestro pasaje la muerte del padre de José. Nosotros vemos que en Génesis 49, a partir del versículo 28, dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. El capítulo 49 tiene una enorme y gloriosa profecía que no vamos a tratar ahora con detalle, donde Jacob va profetizando qué va a acontecer con cada hijo de él, pero más específicamente con cada tribu de él. Él habla incluso de la venida de Silo, el descanso de los cristianos. Entonces Jacob, en su última etapa, le profetiza a sus hijos lo que va a ocurrir en el futuro cuando él ya no esté. Recordemos que Dios también ya nos ha hablado acerca de la vida de Jacob. Y nosotros recordamos cómo Jacob ha vivido la disciplina de Dios, cómo Dios ha amado a Jacob, haciéndolo experimentar muchas veces el pecado contra el cual él luchó durante tantos años. Jacob fue un estafador, Jacob fue un tramposo, Jacob no fue quizás el mejor cristiano que nosotros pudiéramos definir. Pero ustedes saben qué, Jacob aún así tenía su esperanza puesta en Dios. Y al final de su vida nosotros podemos ver cuán confiado y seguro se encuentra de la obra de Dios en su vida y en la vida de sus hijos. A esta edad, Jacob ha podido contemplar parte del cumplimiento de las promesas de Dios hechas a su vida. Lo más pequeño que pudiéramos mencionar es que Dios le dijo a él que su hijo José le cerraría los ojos. Y en este momento se está cumpliendo esa promesa de Dios. Jacob no solo está dando promesas de Dios a sus hijos, sino que también está recibiendo el cumplimiento de esas promesas. Un hombre de Dios con esta confianza y con estos años vividos, ahora se encuentra diciéndole a sus hijos: no pongan la confianza en mí, pongan la confianza en Dios. Yo confío en Dios. Y Él les da instrucciones. Específicamente a José, Él le da las instrucciones de cómo Él quiere ser sepultado y dónde quiere ser sepultado. Esto no es un aleatorio. Providencialmente estuve escuchando a otros hermanos tocando el tema de Génesis 49, y parte de lo que aprendí con ellos es que el cristianismo en general es el promotor principal de las sepulturas de las personas. Y eso tiene una razón. Por ejemplo, los hindúes prefieren que sus muertos sean incinerados, porque ellos creen en el panteísmo. Todo es Dios y Dios es todo.
Por lo tanto, ellos lo incineran para que ahora sean parte de ese Dios. No. Aunque en sí mismo la cremación no es pecado, la sepultura tenía un propósito para este hombre, incluso para los cristianos del primer siglo. Ellos aguardaban la venida de Jesucristo. Ellos sabían que había un día fijado para la resurrección de los muertos. Ellos creían que un día el Señor Jesucristo vendría con todo poder y gloria a dar fiel cumplimiento de todas y cada una de sus promesas, y ellos heredarían todo lo que Dios les había prometido. Recuérdense que en el libro de Hebreos dice que muchos de ellos murieron sin ver lo que Dios les había prometido. Por lo tanto, ellos estaban aguardando la promesa de Dios de que ellos heredarían la tierra. Por eso es tan importante para Jacob decirle a su hijo ahora en su lecho de muerte: yo no quiero que tú me entierres aquí. Yo quiero que tú me entierres donde está mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, mi esposa Lea, paréntesis, mi esposa Lea. Ahí yo quiero que tú me entierres. Ese campo que compró Abraham por fe, creyendo que él es heredero de esa tierra, ahí yo quiero que tú me entierres. Ahí yo quiero esperar la resurrección de los muertos. Ahí yo quiero salir cuando Jesucristo venga. Entonces, hermanos, en ese sentido es importante nuestra muerte. No solamente nuestra alma le pertenece a Jesucristo, nuestro cuerpo también le pertenece, porque Él no nos va a dar un cuerpo diferente, Él nos va a dar un cuerpo mejorado. Vamos a ser nosotros mismos. Por lo tanto, si Dios es dueño de mi vida, Dios es dueño de mi cuerpo, y por lo tanto también Dios es dueño de mi muerte. Así que como cristiano yo también debo procurar, quizás no a la manera de Abraham, pedir que me entierren por allá, por Jerusalén, pero debo procurar que las personas a mi alrededor estén claras y convencidas de que yo tengo mi esperanza, aún después de muerto, puesta en Jesús. Eso es importante, hermanos. Entonces, con este contexto, nosotros vemos cómo Dios opera en la vida de José, dándole la bendición de poder honrar la petición de su padre. Nosotros hemos escuchado desde este púlpito: el corazón del rey está como corrientes de aguas en las manos de Dios. A todo lo que Él quiere, lo inclina. ¿Por qué yo digo esto? Porque la petición de José hecha a Faraón, específicamente a la casa de Faraón, yo pienso que es la directiva, ese cuerpo ministerial, el gabinete principal de Faraón, porque pienso también en las mismas personas que cuando, por ejemplo, sacaron a José de la cárcel, que estaban ahí reunidas cuando él reveló su sueño. Él solicitó que Faraón tuviera a bien concederle el poder ir a Canaán a enterrar a su padre
con la promesa de que él volvería. Hermanos, con las bendiciones de Dios, muchas veces también vienen grandes restricciones y responsabilidades. Recordemos, hermano, que ese José no es este José. Ese José era el segundo, es como el vicepresidente, es el primer ministro de en aquel entonces la nación más grande del mundo conocido. Por lo tanto, él no podía agarrar y decir, yo voy a llegar allí, yo vengo ahora. No, él se debía a la función en la cual Dios quiso glorificarse en la vida de José. Entonces, José, respetando la investidura que tenía, solicitó a su superior que le permitiera cumplir la promesa que le hizo a su padre. Y hermanos, Dios se lo concedió. Hermanos, Dios es bueno. Y generalmente, la forma de Dios conducirse es bendiciendo a aquel hijo de Él que quiere hacer las cosas de Él de la manera que a Él le agrada. Repito, Dios bendice a los hijos de Él que quieren hacer la voluntad de Él como a Él le agrada. Piensa un momento, hermano y hermana. ¿Tú crees que si tú dispones tu corazón a hacer aquello que tienes que hacer, que sabes que lleva gloria a Dios, ¿no crees que vas a recibir la bendición de Dios para que lo hagas? Piensa en eso. ¿No dijo Jesucristo que Él sería glorificado en el Padre concediéndonos aquello por lo cual nosotros le pedimos? Claro, si lo que pedimos es conforme a su voluntad, porque tristemente yo no soy la excepción a la regla, que me encuentro a mí mismo o no pidiéndole a Dios o pidiéndole mal, como dice Santiago 4. Hermanos, muchas veces el no de Dios viene porque nosotros, de remolones o orgullosos, queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Hay veces que tenemos la intención de hacer su voluntad, pero esa no es su voluntad en ese momento. Quizás no es el momento y por eso también diga que no. Pero generalmente, y lo he visto en mi propia vida, cuando tú quieres exaltar a Dios a la forma de Dios, Dios te respalda. Entonces, nosotros vemos ahora la bendición de Dios de concederle el sí a José, de poder ir a enterrar a su padre, como su padre pidió que fuera enterrado. Pero no solamente vemos la bendición de Dios en ese aspecto, sino cómo Dios enterneció los corazones de toda una nación solo porque vieron a un hijo de Dios amar a Dios y ser fiel a Dios. Hermanos, el gatillo principal que Dios utilizó para que todas las personas de Egipto lloraran como lloraran la muerte de Jacob fue la vida de José, fue la dependencia de José de su Dios y el respaldo de Dios a la vida de José.
No es una regla absoluta, pero ¿cómo estaría el llanto de quienes te rodean por tus padres si tú eres cristiano? ¿Cómo está la empatía de aquellos que te ven? Puede ser que en tu caso, como Jesucristo mismo prometió, tu verdadero cristianismo lo que haya producido es un necesario odio hacia tu persona, porque tú no te acoplas al molde del mundo, porque tú no te acoplas a la forma o a los chistes o a las cosas que los que te rodean hacen. Puede ser, porque eso pasa. Pero la pregunta que yo tengo para ti ¿es Jesús la razón por la cual te odian? ¿Tú estás seguro de eso? No puede ser que quizás te ha faltado gracia al decir la verdad, porque van de la mano. No es quizás porque haya una dicotomía entre lo que tú predicas y lo que tú haces. Hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si es Jesús la causa del aborrecimiento de los demás. Y vuelvo y repito, puede ser que sí, porque ocurre. Dios ha dicho, he venido para traer enemistad de los padres hacia los hijos, de los esposos hacia la esposa, y los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Es posible. Pero hermano, no te agarres de ahí para no evaluarte. Ten cuidado. Cuida tu testimonio. Entonces, en esta ocasión, Dios quiso bendecir la fidelidad de José. Recordemos que José, por haber sido fiel a Dios, fue vendido por sus hermanos. Queriendo honrar a sus padres, sus hermanos lo odiaban. Recordemos que José fue encarcelado porque queriendo honrar a su jefe, la esposa del jefe lo calumnió. Recordemos que José quiso bendecir a los dos carceleros diciéndole lo que le había de acontecer, y el que salió se olvidó de él por un año entero. No todo fue alegría en la vida de José. No todo fue una bendición visible de la mano de Dios en la vida de José. Y ese es un error que también nosotros solemos cometer. Nosotros creemos muchas veces que el respaldo de Dios a la vida de un cristiano siempre se evidencia externamente. Incluso ese fue el error de los dichosos amigos de Job. Ellos creían que todas las calamidades que estaba viviendo Job era porque Job mínimo había matado a 26 sacerdotes. No. Por lo tanto, volvemos al punto. En esta ocasión, Dios quiso utilizar todo ese trayecto de sufrimiento y fidelidad de nuestro hermano José para producir una profunda empatía en la nación a la que José servía. Quisiera Dios también darnos a nosotros la fortaleza y la confianza espiritual para afectar a nuestra nación. Quiera Dios que de alguna manera nosotros podamos ser bendecidos en este país de tal forma que nuestra nación se mueva hacia Dios.
Entonces vemos un sepelio, el sepelio quizás más grande de la historia, de un hombre que vivió unos cuantos años en Egipto, pero que fue de gran bendición simplemente por el hijo que tenía y por el Dios a quien él le creía. Yo recuerdo todavía cuando falleció mi abuelo. Mi abuelo no fue un hombre muy letrado. Creo que no pasó de un segundo curso de aquel entonces, claro. Mi abuelo no era militar. Mi abuelo no fue un funcionario del gobierno. Pero yo recuerdo perfectamente que había sido la caravana más grande que yo había visto en mi vida, en honor a un hombre que humanamente no tenía mucho. Simplemente Dios quiso utilizarlo para criar 21 hijos, unos cuantos adoptados, y esos hijos fueron de bendición para mucha gente, y ese día lo pusieron en evidencia. El sepelio de mi abuelo se queda bien corto en comparación con el sepelio de Jacob. Y yo hago un paréntesis aquí. Hermano y hermana, ¿piensas tú en cuán trascendente puede ser una buena crianza de los hijos? ¿Piensas tú en cuántas personas durante cuántos años pudieran ser bendecidas porque tú ames a Dios y le ejemplifiques tu fe a tus hijos? En este caso, aún después de muerto, Jacob fue honrado por el tipo de hijo que tenía. Claro, fue una bendición también por gracia, porque primero los hijos los da Dios, los tipos de hijos los da Dios, y la salvación también la da Dios. Por lo tanto, fue un regalo de Dios el bendecir a Jacob con el tipo de hijo, con la salvación de su hijo y con el testimonio de su hijo. Entonces, vamos a entrar ahora a la parte que yo quiero enfatizar. Fíjense que he tocado mucho el tema de la muerte. Para muchos de nosotros es muy difícil hablar de la muerte. Después de la entrada del pecado al mundo, lo más seguro que todo ser humano tiene es la muerte. Y es una de las cosas en las que menos pensamos y de la que menos hablamos. Y es una enorme necedad. Dice Dios en su palabra por medio de Salomón: mejor es estar en la casa de luto que en la casa de la fiesta. ¿Por qué? Porque uno aprende más viendo a un muerto, llorando con los que lloran, que en una fiesta. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros somos seres que tendemos a ignorar que todos los que estamos aquí, a menos que Jesucristo venga antes, todos los que estamos aquí por causa del pecado vamos a morir. Hermanos, y yo creo que una de las cosas más desalentadoras es ver a un cristiano que no está preparado para morirse. Eso para mí es una contradicción. Lo pongo al revés. Una de las cosas más alentadoras en la vida cristiana que uno puede experimentar
es encontrarse con un cristiano, especialmente en su lecho de muerte, que está gozoso y tranquilo de para dónde va. ¿Cuántos han experimentado el querer ir a consolar a alguien que está en su lecho de muerte y al final el que se va a morir consuela al que va? ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Paréntesis, ¿estamos yendo a visitar a los moribundos? Comercial, seguimos. Hermanos, nosotros, a diferencia de los que no conocen de Jesucristo, tenemos un fin y una esperanza. Hermanos, nuestra vida no se acaba con la muerte. Es muy triste que un cristiano tenga que ser predicado acerca de su esperanza en la vida. Hermanos, yo creo que una de las razones por las cuales no tenemos más misioneros es por el pecaminoso miedo a la muerte que todavía tenemos. Una de las cosas que yo creo que el pueblo de Dios en esta generación tiene que arrepentirse o tenemos que arrepentirnos es del miedo pecaminoso a la muerte. Pero gracias a Dios que Él no solamente nos exige, sino que también nos provee para cumplir aquello que Él espera de nosotros. ¿Cómo así, señor predicador? Bueno, Dios exige fe. ¿Salió de ti la fe que tú tienes? Dice la Biblia que es un don de Dios. Dios exige arrepentimiento. ¿Es tuyo el arrepentimiento? ¿No dice la Biblia que el arrepentimiento es un regalo de Dios también? Tú quieres guardarte de pecar más contra Dios. ¿No le dijo Dios a Abimelech que él mismo lo había guardado para no pecar contra Sara la noche que él la tomó? Y si Dios guardó a Abimelech de que no pecara de esa manera contra Dios, sin Abimelech ser un hijo de Dios, ¿no es Dios que te guarda a ti como cristiano de pecar de una manera más grave de la que tú sueles pecar? ¿No es Dios quien te preserva ese bozal espiritual para que tú no te devoque como a ti te gustaría en tu humanidad? Hermanos, la gracia para aceptar con gozo el día de nuestra muerte también es un regalo de Dios. La esperanza del cielo es un regalo de Dios. No solamente el cielo, sino la capacidad de tú, como dice Colosenses 3, 1 al 3, poner la vista en las cosas de arriba. También es un regalo de Dios. ¿Estás pensando tú en la promesa que tienes de Dios, que un día te encontrarás con Él y que ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor, ni ningún tipo de sufrimiento? ¿Estás pensando tú qué tanto embargan tus pensamientos el hecho de que el día que pases de esta tierra a aquel lugar donde está el Señor que tú amas, nunca, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de acción, ni de omisión volverás a ofender a tu Dios? ¿Qué tanto tú piensas en la realidad de que a ti se te adaptará
para que tú puedas disfrutar como tú no disfrutas ahora a plenitud de la presencia de aquel en el que hay delicias a su diestra para siempre. ¿Qué tanto tú piensas en la muerte? ¿Cuál es tu forma como cristiano de recibir la realidad de que sí te vas a morir, pero sí te vas a encontrar con Jesucristo? Y no será para juicio como otros. ¿Cómo está tu agenda preparativa para el día de tu muerte? ¿Saben qué, hermanos? Es una falta de fe, la falta de preparación para la muerte. Repito, es una falta de fe, la falta de preparación para el día de la muerte. Al revés, nosotros solamente podremos prepararnos para la muerte por medio de la fe. Hermanos, Dios le había prometido al pueblo de Israel que Él los visitaría, que pasarían 400 años de esclavitud, pero que Él los sacaría de Egipto. Jacob se murió creyendo eso. Y porque creía eso, él dijo: aquí no me entierren. No, Señor. Yo quiero que me entierren donde Dios prometió que nos iba a llevar. Hermano, fue la fe que movió a Jacob a decir: yo quiero que me entierren allá. Y esa misma fe fue imitada por su hijo. Ciertamente, yo voy a morir, dice José. Pero Dios ha prometido que Él los visitará. Por lo tanto, yo confío tanto en esa promesa que yo no quiero que a mí me entierren en Canaán como enterramos a mi papá. A Jacob le hicieron una sepultura 40 días después, que es el proceso del enmomiamiento que se le hacía en aquel entonces a la gente allá en Egipto. Y volvieron. José dijo: no, yo no quiero que ustedes vuelvan. Por eso yo quiero que ustedes me entierren cuando Dios vuelva por ustedes. Hermanos, José estaba tan convencido que Dios cumpliría su promesa de que retornaría por su pueblo, que él hizo jurar a sus hermanos. José perdonó a sus hermanos. Y de hecho el perdón es un gran acto de fe. No. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermanos, José amaba tanto al Señor que él quería que aún su cadáver fuera un recordatorio para sus hermanos de que Dios es fiel a sus promesas. Hermano, hermana, ¿qué tanto alientas tú
la fe y la confianza en Dios de tus hermanos. ¿Te importa el testimonio de Dios como un Dios que cumple su palabra? ¿Te importa el testimonio de Dios para que Él sea reconocido como que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Estás pendiente de cómo Dios día tras día está cumpliendo todas y cada una de las promesas que Él te ha hecho por medio de su palabra? ¿Llevas tú el listado de check? Hermano y hermana, una muestra de amor al Señor y amor a su pueblo es alentar la confianza en Dios. Es recordar las promesas de Dios. Es citar las promesas de Dios. Es asegurar que aquel que ha prometido es fiel para cumplir. Así que te hago otra pregunta. ¿Recuerdas tú que Dios te ha prometido que va a venir por ti? ¿Recuerdas tú que nosotros como iglesia también estamos esperando el cumplimiento de los tiempos? Y que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá con gran poder y énfasis, con gran poder a librar a su pueblo. Hermanos, la forma en que Dios visitó a Israel después de 400 años de esclavitud fue enormemente poderosa. Pero ¿saben qué? Esa manifestación no llegará ni a bagazo de caña en comparación a cuando Dios venga por ti. ¿Estás esperando la venida en los cielos con las nubes de aquel que vivió, murió y resucitó para que donde Él está tú también estés? Quizás a ti ya te han llegado los años en los cuales tú te nos adelantarás. Te pregunto, ¿estás alentando al pueblo a seguir esperando esa venida de Dios por su pueblo? Otra pregunta. Joven hermano en la fe, ¿sabías tú que no hay que estar viejo para morirse? ¿Estás viviendo tu vida cristiana como que cada 24 horas es un regalo de Dios y que tú tienes que prepararte para cuando te toque partir? Recuerdo, desde que entró el pecado al mundo, lo más seguro que tienen las personas, incluso dentro de los vientres de su madre, es la muerte. ¿Estás viviendo tú como que te vas a morir? ¿O estás viviendo tristemente, como dice cierta canción, yo no sé mañana? Cuando te mueras,
¿Habrá estimulado tu testimonio a la fe? ¿Eres tu fuente de fe para otros? ¿Eres aliento? ¿Eres un memorial de las promesas de Dios a su pueblo? Hermanos, si no es así, en Cristo hay perdón para que seas reverenciado. Tú puedes crecer en esa área y comenzar a vivir como que cada 24 horas es un regalo. Y puedes vivir para que aún después de muerto, tu vida y tu testimonio sea un aliento para otros cristianos. Hermano, hermana, no importa tu edad, piensa en lo que vienen atrás de ti. Y a ti, que posiblemente también te vas a morir, pero que a diferencia de los que creemos en Cristo, todavía tú crees que tú te vas a morir evangélico. El hermano que dio la escuela dominical esta mañana mencionó que aproximadamente, estadísticamente, cada segundo se mueren 3 personas en el planeta. Mira, eso es más seguro que la lotería. Si escuchas la voz de Dios, Él dice, hoy, cuando te mueras, puedes regocijarte en Él. Pero si da la casualidad, entre paréntesis, la triste providencia de Dios, de que tú rechazaste, postergaste, te convertiste en el caprino desquiciado, te hiciste el chivo loco, esta vida no se acaba aquí. Hay un infierno preparado para todo aquel que ha rechazado todo el amor y la misericordia de Dios. Y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Desde este púlpito, el deseo de nosotros, los que amamos a Jesucristo, es mostrar la luz del mundo. Y Jesucristo es la única luz de este mundo. Que ese no sea tu triste final. Que tú puedas venir a los brazos de aquel que ha prometido un infinito perdón y toda la gracia que necesites para vivir la vida que a Él le agrada. Sea que Él te tenga 110 años en agenda, como fue la vida de José, o sea que tú te vayas a morir ya. No es mi deseo, pero mira, tú estás en la lotería igual que yo. Consejo: no juegue con Dios. Que el Señor nos ayude a ser entes de bendición, de confianza y de estímulo para la fe de todos aquellos que creen y han de creer la promesa de que Dios volverá por su pueblo. Vamos a orar. Señor, en estos momentos no me interesa mucho lo largo o lo corto que haya sido el sermón. Me interesa cuánto de ti fue predicado y si tu siervo fue hallado fiel. Quisiera que tú bendigas con salvación y vida eterna a los que no te conocen. Y quisiera ver a tu pueblo animado, vivo, confiando en ti. Oh Señor, ayúdanos a anhelar la venida de Jesucristo. Ayúdanos a anhelar la presencia de Cristo. Ayúdanos a verte como lo muchísimo mejor que cualquier cosa que podamos incluso recibir de ti en este mundo. Oh Dios, si tenemos cojos, si estamos cojeando en ese sentido,
ayúdanos a enderezar las rodillas. Ayúdanos a mirar hacia arriba. Ayúdanos a recordar que tenemos un fin y una esperanza en ti. Y como dijo tu siervo Agustín, Señor, pídenos todo lo que tú quieras. Y por favor, danos todo lo que nos pides. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo. Amén.